Muy buenos días. Gracias a todos. Bienvenidos a los 90 participantes que nos acompañan esta mañana en este webinar dedicado a la reforma al reglamento de la LFPORPI, esta que se acaba de publicar en el Día Oficial de la Federación. Es muy importante. Vamos a estar haciendo una serie de webinars al respecto. Por ahí también nos están invitando a dar algunas capacitaciones un poquito más largas. Les estaremos informando al respecto, pero un día de mientras, lo que les quiero comentar es que vamos a estar dando estas capacitaciones en tiempos cortos, estos webinars, estas series informativas, con tal de ir transmitiendo lo que consideramos pudiera llegar a tener mayor impacto, esto que deviene de la reforma al reglamento. Recordemos, por favor, que eh, este reglamento, así como las reglas, las disposiciones generales que están por publicarse también, las esperamos al finalizar este primer semestre del 2026. Estaremos esperando las reglas generales, y este reglamento atienden, ojo, a la reforma que sufrió la ley, la famosa LFPORPI, la ley antilavado, desde el 2025. Gran parte de las reformas, esas que fueron adoptadas en razón de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Muchas de estas recomendaciones fueron vertidas en esta reforma que se dio desde el 2025 en la famosa ley antilavado. Muchas de estas están en suspenso. Estas disposiciones todavía no podrán ser aplicadas en tanto no contemos con disposiciones de carácter general. Bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de esas disposiciones reglamentarias y de carácter general, pues ahora las tenemos con esta reforma en principio, porque recordemos que vienen las reglas para el fin de este semestre, con tal de aplicar de lleno, ojo, con las obligaciones que nos llevan a conocer desde el 2025, estas que, repito, estarán en suspenso en tanto se van publicando las disposiciones reglamentarias y de carácter general. Vamos a empezar con los puntos más importantes. Para esos efectos, hoy tengo la fortuna de contar con grandes especialistas. Estará con nosotros la licenciada, está por ahí Angie, creo que sí anda por ahí, la licenciada Angélica Ruiz. Estará con nosotros el licenciado Antonio Monreal. Estará con nosotros el licenciado Gabriel Reyes, la licenciada Norma Hernández, un grupo de expertos certificados en materia de antilavado como oficiales de cumplimiento en esta materia, y que invitamos parte de nuestra firma de InTrade, que invitamos para que nos platiquen acerca de su análisis detallado respecto de estas reformas que tenemos que conocer. Voy a dar el uso de la voz en principio al licenciado Monreal, pero no antes, sin señalar que también tenemos una noticia importante de hace algunos días, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, esas que tienen que ver con el bloqueo de cuentas bancarias. Esto que en algún momento, hace algunos años, se publicó y se le denominó la reforma Santiago Nieto, tocayo, la recordarás, esa que pretendía de alguna manera darle la vuelta a la jurisprudencia que en su momento se generó en nuestro país, esta que reconocía los bloqueos siempre y cuando vinieran de requerimientos internacionales y estuvieran debidamente fundados y motivados. Bueno, pues con la reforma que en su momento se hizo cuando el doctor Santiago Nieto estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta que recayó en la Ley de Instituciones de Crédito, eh, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la constitucionalidad de dichas reformas, lo que supera, ¿no?, prácticamente lo contenido en las dos jurisprudencias de las que veníamos haciendo uso en favor de las personas a las que, tanto físicas o morales, a las que les han bloqueado sus cuentas bancarias al incluirlas en el famoso listado de personas bloqueadas. Esto de verdad está llamando mucho la atención.
es una situación que incluso ya estamos viviendo. Días antes de que esto se diera a conocer, nos llegaron algunos asuntos de bloqueos de cuentas bancarias, lo cual quiere decir que esto ya se ha dado en años anteriores, hemos atendido esta situación en años anteriores, pero pareciera, lo que estamos viendo es que pareciera que viene una nueva ola de actuaciones de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, precisamente para bloquear los recursos en las cuentas bancarias. Cuidado con esto. Estamos viendo entonces, querido Tocayo, para ir entrando al tema, estamos viendo una serie de reformas que impactan al sector empresarial de forma importante en materia fiscal, cada vez más fuerte el tema de materialidad por el uso ilegal de facturas, por otro lado, bloqueos de cuentas bancarias, nuevas obligaciones respecto al régimen de prevención de lavado de dinero y ahora la noticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues nos hace estar aquí precisamente para informarles a todos ustedes de las mejores prácticas que habrá que implementar en esta materia. Bienvenido, querido Antonio Monreal. Me gustaría ir platicando contigo los puntos más sobresalientes, Tocayo. Vámonos duro, vamos a entrarle duro a la reforma. Uno de los puntos, Tocayo, que hemos visto durante muchos años, estos que tienen que ver con el compliance en materia de prevención de lavado de dinero, es que los sujetos obligados, ¿no? Quienes realizan actividades vulnerables al amparo del artículo 17 de la ley, eh, de pronto en la administración y gestión de su operación comercial nos perdemos, Tocayo, ¿no? Entonces, en las facturas que emitimos, en los actos de comercio, en la prestación de servicios que llevamos a cabo todos los días, de pronto nos perdemos en cuanto a si se superan o no los umbrales, en cuanto a la acumulación, ¿no? La famosa acumulación de las operaciones para el efecto de presentar los famosos avisos y de ahí que empiecen a llegar visitas de verificación de cumplimiento y empiecen a afectar mediante la aplicación de multas a los sujetos obligados por el incumplimiento de estos cálculos, ¿no? Por ahí vemos algunos softwares que nos empiezan a ayudar a llevar esta, pareciera contabilidad para el efecto de cumplir con los avisos, ¿no? La presentación de los avisos y conformar el expediente KYC. Entiendo que hay reformas importantes, Tocayo, respecto de la acumulación. ¿Nos puedas comentar al respecto? Porque parecía que es algo que llama mucho la atención. Adelante, Tocayo, por favor. Claro, Tocayo, gracias a ti, a todo el equipo de Intrade, a todos los que están conectados. Es un gusto en estos webinars muy express, pero muy sustantivos, platicar con ustedes de estas modificaciones que derivan, como tú bien decías, Tocayo, de la reforma a la ley antilavado, el FPORPI, publicada en julio del año pasado. Y lo que vamos a platicar hoy es como la antesala para que vengan las reglas de carácter general. Hay que recordar que el régimen transitorio de la reforma a la ley del año pasado establecía un año que se cumple justamente, como lo decías, Tocayo, a finales de este semestre, para principios de julio, un año para que se publicaran las reglas. Pero como no puede haber una conexión directa entre ley y reglas, viene esta reforma intermedia del reglamento, muy sustantiva. Vamos a platicar de algunos puntos importantes. Y después de eso, pues ya, después de esto, se vendrá la armonización con las reglas de carácter general y tendremos que volver a estudiar todos, interesados, conocedores, asesores, oficiales, sujetos obligados, volver a estudiar todo el sistema normativo de prevención de lavado para actividades vulnerables no financieras. Es muy importante establecerlo. El sector financiero sigue teniendo su parte. Y muy rápido, Tocayo, antes de entrar, creo que sería muy bueno lo que comentabas, hacer un webinar de lo que comentabas, porque la resolución de la Corte de la semana pasada es un parteaguas, vaya. Se desechó una acción de inconstitucionalidad que proponía que fuera inconstitucional la ley, la reforma de Santiago Nieto, como tú decías, Tocayo, y al contrario se resuelven dos amparos en revisión y se cambia el sentido de la jurisprudencia con un sentido totalmente, híjole, no sabría cómo decírtelo, vamos a reservar los adjetivos, pero sería muy importante entender de aquí en adelante cómo va a ser el litigio, cómo va a ser los procedimientos administrativos frente a bloqueo de cuentas bancarias. Todo lo que habíamos aprendido con la jurisprudencia quedó atrás, nos tenemos que reinventar, pero bueno, esa es materia de otra plática, Tocayo, pero a final de cuentas va conectado con este tema de la ley antilavado, porque recordemos que esta ley es un filtro para que la autoridad, en este caso la UIF, pueda llevar a cabo bloqueos cuando vea que derivado de la presentación de un aviso de 24 horas de expedientes que integren los sujetos obligados,
puede haber indicios de lavado de dinero. Pero algo muy importante, Tocayo, y tú lo platicabas, es el sistema de acumulación. La ley antilavado es una ley administrativa, no es una ley de carácter fiscal, aunque lo aplique el Servicio de Administración Tributaria, y también nosotros, que en Intray nos dedicamos al tema de comercio exterior, Tocayo, y también a temas fiscales que se nos hacen difícil interpretar las normas fiscales. Este tema de la acumulación durante muchos años ha sido el dolor de cabeza de los sujetos obligados, ha sido el punto de partida de la autoridad para poder sancionar a las empresas, a las personas físicas que no acumulan debidamente sus operaciones. Y después de mucho tiempo parecía que había una luz, Tocayo. Parecía que el sistema de acumulación estaba claro. Hay que recordar que el artículo 17 de la ley establece ciertas actividades que se consideran vulnerables para efectos de la prevención del lavado de dinero, de manera concreta de 15 fracciones, y hay fracciones que establecían dos umbrales, identificación y acumulación, y hay fracciones que establecían un solo umbral que era aviso, presentación de avisos. Entonces, después de mucho tiempo, incluso el SAT publicaba infografías en la web diciendo, el sistema de acumulación es así. Voy a platicar un poco de cómo se veía antes de la reforma y cómo un párrafo nos está modificando totalmente todo lo que creíamos respecto al sistema de acumulación, o por lo menos a mi parecer, creo que nos están dando nuevas reglas respecto a la acumulación. El artículo 17, penúltimo párrafo, todo está en su material. Ahí deja la presentación, Gabo, muchas gracias. El artículo 7 está bien, pero el artículo 17, penúltimo párrafo, establecía el sistema de acumulación de ciertas actividades, e incluso la ley dice podrá. Pareciera que un sujeto obligado, si llegaba a un sistema de acumulación, podría o no acumular. La verdad es que el consejo es, si estás en un sistema de acumulación de actividades que tienen dos umbrales, que es identificar y avisar, siempre avisa cuando llegues a un determinado acumulado. Y aunque dijera podrá, porque hemos conocido los criterios de los tribunales, que el podrá ya prácticamente muchas veces está volviendo en un deber, en deberá. Sin embargo, el 7 del reglamento, que fue modificado con motivo de esta modificación al reglamento, establecía con claridad un tema muy concreto. No voy a leer los textos, simplemente están en la presentación. Hay que entender que el 7 del reglamento nos decía, solamente vamos a acumular para la presentación de avisos aquellas actividades que tengan un umbral para identificar y posteriormente para avisar. Luego, entonces, la interpretación incluso de las autoridades era, porque tampoco vimos sanciones al respecto, era, por ejemplo, vamos a hablar de un tema de préstamos bancarios, vamos a hablar de un tema hay muchas actividades que no tienen los umbrales de desarrollo inmobiliario, de cheques de viajero, aunque estén en desuso, actividades que solamente establecían un umbral por única ocasión, si llegaba, avisaba, y si no llegaba al umbral para avisar, como no había un régimen o un umbral para identificar, no entrábamos al famoso sistema de acumulación. Es decir, déjenme poner el ejemplo más claro para quien lleva a cabo una actividad vulnerable: arrendamiento, establecía o establece dos umbrales, uno para identificar y uno para avisar. Hay rentas que por sí solas eran vulnerables porque excedían por mucho el tope mínimo para avisar. Hay rentas que por sí solas no eran vulnerables, pero que si las llevábamos a un sistema de acumulación pasando los umbrales de identificación, teníamos que avisar. Y había rentas que estaban siempre por debajo del nivel del sistema de identificación y nunca iban a ser actividades vulnerables. A lo que voy con este ejemplo es que era muy claro. Una actividad vulnerable que tuviera dos umbrales claramente nos permitía llevar a cabo un procedimiento y tener un control para poder identificar a un mismo cliente cuando llevaba a cabo en un periodo de 6 meses 6 actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que teníamos el artículo 7 que nos decía, tú nada más vas a acumular en aquellas actividades del 17 donde se establezca dos actividades, o dos umbrales, perdón, identificar y avisar. Y ahí pues ya todos estábamos más claros. Había actividades vulnerables en el artículo 17, como las que ponía de ejemplos, la fracción 3, la fracción cuarta, la fracción quinta, que son cheques de viajeros, que son préstamos, que es desarrollo inmobiliario, que no había que acumular. Sin embargo, viene esta modificación en concreto, y vean ustedes, sí le voy a dar lectura a esta pequeña parte que establece lo siguiente. Porque como dicen, el diablo está en los detalles, y aquí es en donde nos están cambiando el criterio de que todas las actividades se deben de acumular. Dice, en caso de que no se establezcan montos de identificación, se entenderá que todos los actos o operaciones serán considerados actividades vulnerables y sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, por lo que estarán sujetas a su acumulación. ¿Qué es esto? Esto es un parteaguas desde nuestro punto de vista de cómo se van a tener que identificar los actos. Es decir, yo me dedico a otorgar préstamos de manera habitual o profesional, y yo tenía que darme de alta en el portal antilavado, tenía que reportar a mis clientes cuando me pidieran números más, números menos. Al día de hoy,
un préstamo arriba de 188,000 pesos. Si un mismo cliente me decía, oye, hoy préstame 50,000, mañana préstame otros 50,000, préstame otros 100,000 el próximo mes, no estaba yo obligado a un sistema de acumulación porque la fracción cuarta establecía un solo umbral, 805 UMAS para avisar. Luego entonces, no, por más que un cliente fragmentara, y a lo mejor por ahí va la reforma, tocayo, todos presentes, para evitar fragmentaciones, lo que hacían era estar por debajo del umbral y siempre estando por debajo del umbral no había que identificar porque no había un umbral para identificar y tampoco que avisar porque siempre el préstamo, en este caso concreto, estaba por debajo del umbral. Yo podía llegar al absurdo, si quieren verlo así, o como quieran verlo, de pedir un préstamo a la misma empresa, a la misma casa de empeño, Monte de Piedad, o como ustedes quieren verlo, quien lleva a cabo la actividad vulnerable, un préstamo por 150,000 pesos cada día. Y no estaba obligado a identificarme porque no había un umbral de identificación y tampoco estaba obligado a avisarme porque nunca llegaba al umbral de 188,000 pesos. ¿Qué es importante bajo la reforma? Y el último párrafo que está sombreado con amarillo, quiere decir que ahora sí, estos préstamos que no se acumulaban, ¿qué va a pasar? A partir de esta reforma, yo me dedico a dar préstamos, viene un cliente, un día le presto 50,000, otro día le presto 100,000, otro día le presto otros 100,000, ya rebasé en un mes, por ejemplo, o en 2 meses, la ley, el reglamento y las reglas marcan que son un periodo de hasta 6 meses, rebasé el umbral para avisar que son 188,000 y ahora voy a tener que avisar. ¿Cuál es la gran diferencia? Vaya, pues el tema de identificación del cliente y el tema sobre todo de los avisos, porque antes de la reforma, al no haber disposición expresa, como sí lo marca ahora el último párrafo del artículo 7 del reglamento, yo no podía y no tenía que presentar avisos respecto a esos préstamos que estaban siempre por debajo del umbral. Así fuera un mismo cliente y así fuera, déjenme llevarlo en un extremo, en un plazo de 6 meses me pidiera 150 préstamos, ¿no? También creo que tiene su lógica la reforma en las reglas, pero nos están cambiando el juego de manera radical. ¿Qué pasa si esta misma casa de empeño al día de hoy no acumula todos los préstamos que le otorga un mismo cliente en un periodo de 6 meses? Podrá llegar la autoridad con la mano en la cintura y decir, con base en el artículo 7, último párrafo del reglamento, veo que a Antonio Monreal le prestaste en un periodo de 6 meses 400,000 pesos. Y luego entonces, como el umbral para avisar, porque no hay de identificación, excede 188,000, me tenías que haber presentado un aviso y como no está el aviso, va la multa de 10,000 UMAS, que al día de hoy es 1,160,000 pesos. Entonces, ese es un tema muy relevante, tocayo. Creo que podríamos, en las capacitaciones que tú decías que nos han pedido como INTRE, o en la que nos pidan, con todo gusto podremos explicar esto porque nos costó mucho trabajo entenderlo como asesores y explicarlo a los clientes, explicar las capacitaciones y ya que teníamos las reglas claras del juego, actividades de un solo umbral para avisar y actividades con dos umbrales, identificar y avisar y que sabíamos que el sistema de acumulación únicamente versaba sobre esto, más allá del artículo 19 de las reglas que era muy controversial, que por un tema de jerarquía de ley no podía ir en contra del reglamento ni mucho menos de la ley. Hoy por hoy quien lleva a cabo actividades vulnerables, las 15 actividades vulnerables de la fracción, salvo las disposiciones expresas del artículo 19 de las reglas, quien lleva a cabo estas actividades siempre tendrá que llevar un sistema de acumulación. Esto que obliga a que en los manuales tengan que llevar a cabo el procedimiento para la acumulación, que tengan que tener, tocayo, como tú lo decías, un sistema automatizado que nos ayude a identificar a un mismo cliente y acumular en un periodo de 6 meses, y si no lo hacemos, la sanción es por falta de presentación de avisos, por acumulación de actividades que, ojo, únicamente establecen un umbral que antes no nos establecía expresamente el reglamento, ni mucho menos la ley, y entonces vendrán las multas. Entonces es muy importante, sabemos que en régimen de comercio exterior, lo vamos a platicar más adelante, lo van a platicar más adelante los abogados especializados, tocayo de INTRE, hay asegúnes y hay un artículo 19 de las reglas que tendrá que ser reformado, que también está en el material, pero hoy por hoy, para quien lleva otra actividad vulnerable, incluso en el ejemplo de préstamos, en el ejemplo de cheques de viajero, que sabemos que ya están prácticamente en desusos, en desarrollos inmobiliarios, ya tendrán que reportarse este tipo de actividades, tocayo, y reportarse por acumulación. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A otra interpretación muy importante. El KYC, tocayo, que tú decías, conocer al cliente, antes no nos pareciera que las actividades de un solo umbral, si no avisábamos, no teníamos ni que identificar, porque el artículo 17, penúltimo párrafo, dice, lo que está por debajo de estos umbrales, no hay ninguna obligación. Ahora, la interpretación es, como yo tengo que empezar a acumular en actividades de un solo umbral, préstamos, vamos a poner el mismo ejemplo, para poderlo entender con toda claridad, entonces,
si yo pido un préstamo de 50,000, ya me tienen que identificar. Y si en 6 meses no vuelvo a pedir un préstamo, no fue actividad vulnerable, pero ya hay una obligación de identificación y de tener expediente. Pero si yo llego a un acumulado por préstamos arriba de 300,000 pesos, me van a tener que avisar. ¿Por qué es importante esto? Porque antes, en actividades de un solo umbral, si no excedía para avisar, tampoco prácticamente, y ahí es una interpretación muy personal que tenía, con base en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley, tampoco tenía que identificar porque por debajo del umbral no hay ninguna obligación. Pero entonces ahora, por cada actividad, aunque sea menor, voy a tener que empezar a identificar al cliente, porque si en un periodo de 6 meses regresa a llevar a cabo otra actividad y supera el único umbral para avisar, lo voy a tener que hacer. Entonces también nos obliga a reforzar manuales, a reforzar sistemas automatizados, a tener políticas de identificación del cliente mucho más claras y decir que prácticamente todo. Y creo que también se desnaturaliza porque lo hemos platicado, Tocayo, con autoridades y dicen, a ver, tampoco es que quiero que me informes todas las rentas, quiero que me informes todos los préstamos, porque hay actividades muy de poca monta que no me interesan, que creo que estoy lavando con un préstamo de 50,000, de 100,000 pesos. Sin embargo, pues esto está metiendo al ámbito de la ley prácticamente a todas las actividades y a todos los montos. Y tener un tema de identificación, un sistema de acumulación, y con esto concluye esta parte, Cayo, y sobre todo entonces nos vamos a perder en avisos incluso, porque lo decía el propio Santiago Nieto, la UIF recibe tantos avisos que no podemos procesarlos, no tenemos tantos analistas y no podemos dirigir los datos cargados para una efectiva prevención del lavado de dinero. ¿Qué va a hacer la autoridad? Con base en esta reforma, se va a llenar de más avisos, tiene una lógica para evitar la fragmentación, invariablemente me queda, pero también había otras medidas legislativas o reglamentarias para evitar el tema de la fragmentación, incluso el tema de casinos es prácticamente algo muy nuevo también del reglamento, que en un periodo de 24 horas, si yo voy a jugar, ya tengo que empezar a acumular en un periodo de 24 horas, cuando antes no establecía nada la ley más que dos sistemas, identificación y acumulación. Y entonces es muy importante esto, Tocayo, porque pues prácticamente parece que al Estado mexicano cualquier actividad, por económicamente irrelevante parezca que sea, le interesa saber al cliente de la actividad, al sujeto de la actividad vulnerable para avisar. Y nos vamos a perder y la autoridad se va a perder en avisos y posiblemente los grandes goles, Tocayo, pues no pasen por el filtro de la autoridad, porque hay que recordar que, como tú decías, el objeto de esta ley es, y lo dijo la Corte, el que lleva a cabo la actividad vulnerable no es una policía de investigación, no es un ente fiscalizador, pero su obligación es identificar al cliente y reportar a la autoridad la operación, y ya la autoridad, con base en un trabajo de análisis de inteligencia financiera, o ya la autoridad con el SAT en un tema de verificación, podrá llevar a cabo procedimientos para ver realmente si una actividad huele a lavado de dinero. Con esto, pues llenémonos de avisos, llenémonos de expedientes, llenémonos de obligaciones, pero también, Tocayo, y con esto concluyo, llenémonos de multas que no son menores y que pueden llevar a una empresa, a una persona física, a una persona moral, pues prácticamente, sin ser el término técnicamente correcto, a la quiebra. Bien, gracias, Tocayo. Entonces, esto de la acumulación, hablaste de muchas actividades, me lleva a una muy particular porque dijiste dos situaciones que me parecieron muy importantes. Una, sí va a acumular para efectos de la presentación del aviso y por lo tanto también para conformar identificación a través de KYC. Ojo con eso, que esa es una obligación que no se entiende a la primera, ¿no? Que Exacto. habrá que pensar, reflexionar para llegar a estas conclusiones. Por eso estamos platicando el día de hoy estos puntos. Y Toño Monreal señaló varias actividades muy importantes que han sido parte, Toño, de comunicación por parte de la UIF, en donde se identifican grandes cantidades de préstamos en desarrollos inmobiliarios, Uf, ¿no? O sea, son actividades verdaderamente importantes que en donde va a impactar esta situación. Ahora, déjame llevar este mismo asunto a la parte de comercio exterior. Angie, a ver si andas por ahí, querida licenciada, porque en comercio exterior nos voló la cabeza esta situación, porque en comercio exterior tenemos, en la fracción 14, tenemos actividades sujetas a umbral y tenemos otras que no están sujetas a umbral. Y eso empieza a descomponer lo que veníamos o a lo que veníamos estando acostumbrados en materia de comercio exterior, en lo particular los agentes, las agencias aduanales, los apoderados, entre otros. Quiero platicar de ese punto en lo particular porque me parece sumamente importante para el comercio exterior lo que tú mencionaste, esto que estamos viendo en la pantalla que tiene que ver con aquellas actividades que no están sujetas a umbrales, ya van a tener que acumular. Y la fracción 14, híjole, eso va a causar muchos dolores de cabeza. Y voy a regresar, para no quitar el dedo del renglón, tocayo, a un tema muy importante que también
mencionaste que tiene que ver con el aviso 24 horas, ¿no? Importantísimo. Vamos adelante, querida Angie, ¿andas por ahí? No, Antonio, Eh, no está conectada Angie, me parece. No está conectada sí, Angie. la veo en pantalla, todavía nada más necesitas el micrófono. Ahí está ya. Ya está. ¿Ya Aquí anda por estamos, ahí? sí, claro que sí. Muy buenos días a todos. Pues sí, Adelante, Angie. justamente este es un tema donde en comercio exterior, bueno, primero creo que algo muy importante que hay que precisar es que la actividad vulnerable es como tal aduanero. Entonces, el despacho aduanero, pues tiene que ver justamente con esta actividad que hace el agente aduanal. Los avisos automáticamente a través de la validación del pedimento. Sin embargo, pues sí tenemos que cuidar pues esos umbrales, tanto para identificación como para aviso, pues en joyas, piedras preciosas, y que básicamente, y obras de arte, ¿no? Pero aquí tenemos una cuestión. Si la actividad vulnerable es el despacho aduanero, tendríamos esa duda, ¿no? Que justamente, pues seguramente va a poderse, pues ver con las reglas, a ver qué nos van a decir en estas reglas, porque pues actualmente las reglas tanto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como las reglas generales de comercio exterior, pues sí nos manifiestan ahí un valor individual de la mercancía, pero pues es el valor en aduana entre pues la unidad de medida, ¿no? Sin embargo, pues al ser la operación vulnerable el despacho aduanero y no la importación o exportación, pues queda la duda aquí de, bueno, el 7 ya nos está diciendo que se tienen que acumular. Sin embargo, pues tanto las reglas generales como las reglas de la ley, pues no establecen pues esta parte. Tengo que acumularlo por cliente, tengo que acumularlo a lo mejor por cada operación que yo haga en este periodo, porque pues la operación realmente pues es el hecho de despachar la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahora no han cambiado las reglas hasta junio para poder cambiarlas. Sí sería cuestión de tener sumamente identificados estos umbrales. ¿Por qué? Porque también jerárquicamente, pues el reglamento es mucho más válido, digamos, que las reglas, ¿no? Está por encima de las reglas. Entonces, esto pues será algo que seguramente las reglas no se van a aclarar. Sin embargo, pues en vía de mientras también podríamos quizá, ¿no? Ver la viabilidad de presentar pues una consulta al respecto. Sí, esto nos llama mucho la atención, Angie, porque, reitero, estábamos acostumbrados a analizar la fracción 14 solo para algunas fracciones arancelarias, para ciertas mercancías, estábamos acostumbrados al tema de los umbrales, esto que tiene que ver con identificación, presentación de avisos, y en otras no. Entonces, definitivamente eso en principio nos llega a confundir. Eh, y en segunda instancia, que de una vez me gustaría platicarlo contigo, querida Angie. ¿Qué pasa en comercio exterior con los avisos de emergencia? Recordemos que los avisos de emergencia son una disposición que emana de las 40 recomendaciones del GAFI, en donde, como su nombre lo dice, son avisos que se deben de presentar cuando quien realiza la actividad vulnerable pudiera llegar a identificar, pudiera llegar a tener indicios de que el cliente o el usuario está haciendo uso de recursos de procedencia ilícita. Lleve a cabo o no lleve a cabo la operación, es una obligación presentar un aviso ante la UIF, se le llama de 24 horas porque se tiene 24 horas para su presentación, es decir, es de carácter urgente, para llamarle la atención a la UIF y decirle, oye, cuidado, hice esta operación y me parece, tengo indicios, hay información que pudiera llegar a representar un ilícito, o derivado de mi análisis de riesgos, no llevé a cabo la operación, pero es cierto que si no la llevé a cabo, precisamente tiene que ver porque detecté tal o cual situación. Algo que a mí me parecía un desacierto, Angie, es que antes de estas reformas, durante muchos años, para la fracción 14, en el propio reglamento, siempre habíamos tenido a manera de beneficio administrativo, como una prerrogativa para comercio exterior, no solo el tema de que se deben de presentar los avisos por conducto del pedimento y no así a través de los formatos oficiales, sino que además estábamos exentos de presentar aviso 24 horas. Y es un desacierto, en mi opinión, porque más allá de crearle o no obligaciones al sector, se estaba viendo como una
como una facilidad administrativa, y en aduanas todos los días vemos una cantidad importante de delitos aduaneros que van relacionados definitivamente con recursos de procedencia ilícita, y me parece que al no tener que presentar avisos de emergencia, bueno, pues de toda esta información se está perdiendo la unidad de inteligencia financiera para detectar el fraude aduanero. ¿Qué hay al respecto, querida Angie, con esto del aviso 24 horas? Y otra vez, ¿no? Un choque de confusión. ¿Qué opinas? Sí, pues justamente, digamos, teníamos el único aviso que en su momento llegábamos a tener era, oye, si tienes indicios de que la persona está actuando a nombre de otra persona, entonces en los 24 horas, pues realmente ahí puedes dar un aviso, ¿no? Sin embargo, con esta reforma ya nos cambian totalmente el panorama, ¿no? Y por ahora, pues no vemos una exención, ¿no? Hacia los agentes aduanales, es algo de aplicación general y es básicamente, oye, si tienes como indicios de que algo malo está pasando, tienes que dar el aviso dentro de las 24 horas. Pero el tema aquí, que es un poquito más delicado, es la cuestión de, oye, además vas a tener que dar el aviso si no completaste la operación. O sea, es decir, eso pues sale pues totalmente de lo que conocíamos, ¿no? Para cualquier otra persona. Simplemente si tú estás a lo mejor generando un tema de, oye, pues necesito esta documentación, voy a despachar mercancía que se considera una operación vulnerable y de repente pues por algún motivo no te dan la documentación o no queda clara esta situación y tú estás viendo algo extraño, tú vas a tener la obligación de avisar. Y a lo mejor ahí, pues tú prudentemente vas a decir, oye, pues la ley a mí me dice, si no me dan la documentación, si puedo tener yo ese derecho de rehusar la operación, ¿no? Y ahora, aunque tú no hagas esa operación, vas a tener que avisar, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, de alguna forma sí está dándole más una función operativa a esta ley, ¿no? O sea, es decir, antes era nada más de, bueno, pues identifica a tu cliente, conoce con quién estás tratando, da tus avisos, pues de una forma hasta automático, por ejemplo, en el caso de comercio exterior, ¿no? Ahora, pues sí, ya va a ser un tema operativo, ¿no? O sea, de fiscalización, de decir, oye, si estoy viendo algo extraño, entonces, como estoy viendo algo extraño, pues tengo que ponerme yo ahí pues muy inteligente para ver qué voy a avisar, ¿no? Y obviamente pues esto va a estar sujeto a ver qué tanta información tienes y qué es lo que tienes que decir, ¿no? Y aquí Antonio Monreal creo que quiere Bien. apoyarnos también. Ujú. Adelante, tocayo, por favor. Gracias, Angie. Sí, siento que hay nada más complementando lo que decía Angie, ya es el 7 bis del reglamento. El aviso de 24 horas es, a ver, si al final de cuentas la operación no se llevó a cabo, ya está la obligación de avisarla y es un tema hasta muy peligroso, te diría yo, por ciertas actividades, por ejemplo, compraventa de vehículos. Identificas al cliente y al final te quiere pagar en efectivo y no, tendrías que avisar que te quería liquidar una operación por arriba del umbral en efectivo, pero hay estados del país que hay lugares muy fuertes de la inseguridad y ya parece que al cliente que no dejaste llevar a cabo la operación porque te quería pagar una camioneta en 1 millón en efectivo, todavía lo vas a reportar, ¿no? Son temas incluso de seguridad de quien lleva a cabo las actividades vulnerables. A mí se me hace un ejemplo muy claro, un desarrollador inmobiliario o un notario, sí identifica al cliente previamente a que se lleve a cabo la operación inmobiliaria, sí identifico al cliente como notario antes de que se protocolice y al final, por alguna cuestión, no se lleva a cabo el aviso. Entonces, yo ahí sí tengo los elementos, porque integré el expediente de manera previa, para presentar un aviso de 24 horas, aunque no se haya llevado a cabo la operación, pero también habrá actividades que por la dinámica no identifique primero al cliente y entonces quiero reportar la operación, pero con base en qué, si no tengo los datos suficientes. A mí este 7 bis se me hace que también va muy enfocado, aunque no distingue el reglamento, al desarrollo inmobiliario de los notarios, posiblemente a la venta de vehículos, pero también es un tema por el país en el que vivimos de seguridad. Al final de cuentas, si no se llevó a cabo la operación fue por algo, pero que yo esté reportando una actividad que no se llevó a cabo, entonces también puede poner en un tema de peligro a los sujetos que llevan a cabo una actividad vulnerable, a sus dependientes, a sus auxiliares por un lado, y por el otro vamos a ser más prácticos. ¿Cómo la autoridad se va a enterar que no se llevó a cabo una operación si yo no la reporté? ¿No? Posiblemente me pida registros, pero no hay facturas, no hay registros contables, simplemente hubo una promesa. Entonces también en la práctica, si hay una verificación y nos reprochan la falta de presentación de un aviso de 24 horas, el tema es cómo la autoridad la va a detectar si yo no le avisé, y no quiero decir que por eso no se tenga que avisar, pero es un tema práctico, con base en qué la autoridad me va a multar, primero para determinar las razones por qué no se llevó a cabo el aviso y dos, para que sepa que esa operación pues no se llevó a cabo. También es un tema, pues vaya, si vamos a avisar algo que no se llevó a cabo, pues que tengamos los elementos necesarios y que no corramos un riesgo, porque si no se llevó a cabo fue por algo y nosotros, Tocayo, que hemos platicado
con muchas agencias de vehículos. Sabemos que en el norte del país es un tema muy peligroso. La venta de vehículos que al final me quieres pagar en efectivo, no me dejo, pero te voy a reportar, pues ¿sabes qué va a pasar? Pues cosas muy feas, ¿no? Fíjate, esto nos lleva a que ya estamos en otro nivel en la ley antilavado porque nos exige como sujetos obligados hacer un verdadero enfoque basado en riesgos, tocayo. Entonces, ya no es solamente, como decía Angie, cuestiones administrativas de vamos a juntar papeles, vamos a hacer expedientes de identificación, sumas y restas para presentar un aviso, ¿no? Ahora ya es identifica el riesgo y en caso de que no hagas la operación, eso no te exenta de no presentar el aviso, ¿no? Además de muchas otras obligaciones que veremos que en la medida en la que se vayan publicando las reglas de carácter general, van a ir implementándose estas nuevas que están en el artículo 18, que se dieron a conocer desde el año pasado, lo cual tú lo dijiste, tiene que ver con auditoría interna, auditoría externa, tiene que ver con el uso de softwares, tiene que ver con generar e implementar un verdadero enfoque basado en riesgos, las matrices de seguridad. Es una situación que nos va a costar trabajo y que va a necesitar de muchísima inducción para darle un compliance adecuado a esta situación. También por ahí me llamó mucho la atención, querido Gabriel Reyes, que hay nuevas atribuciones, ¿no? Nuevas atribuciones de las cuales tenemos que estar perfectamente bien informados para cuidarnos de ellas. Ahorita que estamos hablando de riesgos, Gabo, cuidarnos de ellas y aparece una figura importantísima que son las personas que deben de tener, a las que le debemos de tener más cuidado, ¿no? Las famosas PEPs. Entonces, las políticamente expuestas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Va a haber listados? ¿Cómo vamos a regular ese tipo de obligación? Por favor, cuéntanos un poquito, Gabo. Con todo gusto, Antonio. De hecho, es correcto. Como sabemos, en la reforma que hubo a la ley antilavado, particularmente en lo que fue la fracción octava del artículo 18, se adicionó el incluir dentro del manual de políticas internas lo relativo a la identificación y al control, digamos, al manejo de las operaciones que podías realizar con personas políticamente expuestas, ¿no? Y de la mano con ello también se previó por ahí, se adicionó un artículo que fue el 51 ter, en el cual se establece la obligación a cargo de la Secretaría de integrar un listado y mantenerlo actualizado con estas personas políticamente expuestas, con la intención de que los sujetos obligados puedan consultar qué personas se encuentran dentro del mismo, ¿no? Y actualmente vemos que en el reglamento se incluyó ahí en su artículo tercero la adición de una fracción que es la fracción tercera bis, en donde se contempla la atribución de la UIF para emitir el formato y determinar el medio a través del cual las distintas autoridades, entiéndase poder judicial, poder ejecutivo, es decir, dependencias de la administración pública, incluso el legislativo, órganos jurisdiccionales que no forman parte del poder judicial, las fiscalías, tienen la obligación de proporcionar o de suministrar la información que va a conformar estos listados de personas políticamente expuestas, ¿no? ¿Cuál es la facilidad? Que pues indudablemente los sujetos obligados van a poder a través de un procedimiento, a través de los medios que se fijen en las reglas de carácter general, poder consultar directamente ante la UIF qué personas se encuentran dentro de este listado, ¿no? Y ahí nada más cabe mencionar que en el propio reglamento se prevé que este listado podría contener información confidencial o reservada, y en estos supuestos no se podría proporcionar la información ya sea a los particulares o incluso a autoridades, ¿no? Principalmente, mi estimado Antonio. Esto, ¿cómo lo lees, Gabo? ¿Qué nos podrías recomendar a los sujetos obligados en ese sentido? ¿Qué viene, qué ves que va a venir en las propias reglas y qué recomendación nos darías precisamente para atender estas modificaciones de las cuales nos estás platicando, Gabo? ¿Alguna recomendación? Sí, sin duda hay que estar al pendiente de las reglas para conocer lo que son los medios y los procedimientos a través de los cuales vamos a poder consultar ante la UIF cuando una persona es políticamente expuesta, ¿no? Esto con la intención de cumplir, particularmente con la obligación del artículo
18 de la fracción octava, es decir, de identificar a la persona políticamente expuesta y de darle seguimiento a los actos o operaciones que se celebren con las mismas. Es que no sé si estés de acuerdo, Gabo, pero pues otra vez, ahora al aumentar las obligaciones y sobre todo el requisito cualitativo de la propia obligación, ya no solo cuantitativo, me refiero a ya no es ten papeles por tener papeles o documentos siguiendo un listado, un checklist de las reglas de la LFP-ORPI. Ahora tienes que hacer un análisis profundo, un enfoque basado en riesgos, pero además también ya tienes que identificar no solamente temas novedosos como la acumulación para ciertas actividades, sino también ahora personas políticamente expuestas. Aquí el punto es, uno, vamos a tener que pasar por una curva de aprendizaje en cuanto a comprender cómo se cumplen estas nuevas obligaciones. Y número dos, a tener que hacer uso de herramientas de control interno, ¿no? Apostarle a la tecnología, Gabo, para poder definitivamente cumplir con esta situación. De otra manera, pues definitivamente esto nos va a rebasar. Y ojo, empresas, esto implicará inversión de recursos económicos, desde luego, humanos, se necesitan personas especializadas en la materia que se van a tener que contratar en muchas compañías precisamente para darle seguimiento y cumplimiento a estas nuevas reformas y definitivamente asesoría externa, esa que no solamente va a venir a abonar para el efecto del cumplimiento, sino también para las auditorías, ojo, las auditorías que ahora se van a requerir con tal de regularizar el cumplimiento de estas disposiciones. Gabo, le vamos a pasar el uso de la voz por ahí a Norma, no sé si ande por ahí Norma, siempre hemos tenido, Norma, recordarás, problemas con algunos sectores, con algunas actividades vulnerables en razón de las fechas en las que se considerará que se lleva a cabo la operación para efectos del cumplimiento de esta ley, que en muchas ocasiones no sabemos si es la fecha de contrato, si es la fecha de pago. Cuando hay pagos diferidos, Norma, nos ha tocado ver en los arrendamientos, por ejemplo, que buenos meses, un buen plazo no se cobra, de repente se cobra lo anterior, pero también se da dinero por adelantado para lo posterior, lo cual definitivamente el tema de fechas de causación, que es como le llamamos aquí internamente para identificar el efecto y la aplicación de la ley, la aplicación jurídica, es algo que siempre nos ha generado inquietudes y que no necesariamente, querida Norma, hay criterios emitidos por la UEF. Qué nos platicas al respecto, Norma? ¿Andas por ahí? Sí, maestro Antonio, pues platicar más que nada que realmente el SAT se dio cuenta de esta gran área de oportunidad, porque nosotros, como personas que realizamos actividades vulnerables, las desarrollamos y hay muchas lagunas dentro del reglamento, dentro de las reglas de carácter general. ¿Qué es lo que nos indica actualmente el reglamento? Pues nos precisa que se va a tomar como fecha de acto u operación las que se definan dentro de las reglas de carácter general. Probablemente en virtud de tantas consultas que ha recibido el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues van a tener un criterio muy específico aplicable a cada actividad vulnerable. Y estas fechas del acto u operación, pues todos sabemos se utiliza para efectos de identificación de nuestros clientes o usuarios, pero también se considera para la presentación de los avisos. Entonces, se les invita a todos para que estén muy al pendiente de la publicación de las reglas de carácter general a que hace referencia esta LFPORPI y reciban una capacitación. A partir de la capacitación, ustedes van a poder adecuar los manuales. Prepárense bastante, permeen esta información con todos sus colaboradores, porque de esto define el cumplimiento. Es mejor tener preparado a los colaboradores, tener un manual bien elaborado, claro, que nos indique paso a paso qué hacer, quién lo va a hacer y cómo. Entonces, esta es la recomendación que damos el día de hoy con ustedes. De hecho, Norma, señores, nos ha ayudado muchísimo con nuestros clientes a crear comités internos, comités y subcomités internos
en diversas compañías que actualmente atendemos precisamente para la implementación de los criterios, de los manuales, de los lineamientos, ¿no? Que se tienen que seguir en función a este régimen, ¿no? Entonces, definitivamente, en caso de que tuvieran alguna inquietud de cómo implementar los comités, de cómo implementar o desarrollar, porque van a tener que actualizarse, crea norma con estas modificaciones, los manuales, los criterios, los procedimientos, ¿no? Que nos invitan a cumplir con estas regulaciones que nos ayudan a instrumentar estas regulaciones para su cumplimiento, pues es algo que no solo se tendrá que saber hacer, sino que también se va a tener que refrescar, ¿no? Se va a tener que modernizar, actualizar. Hemos visto por ahí que el tema de apetito de riesgo se está malentendiendo. Hemos visto por ahí que el análisis de riesgo respecto de la ISO 31000 no se está entendiendo bien para la elaboración de matrices de riesgos y eso definitivamente hace que se implementen bases equivocadas y todo lo que se construya de ahí pues no necesariamente va a ser certero para el cumplimiento. Hay un tema más, gracias querida Norma, hay un tema más que me preocupa muchísimo, ¿no? De los que también me saltaron los ojos, querido Tocayo, cuando estuvimos analizando esta reforma. Y bueno, esto tiene que ver con el ámbito sancionador. Te queremos pedir, por favor, platícanos de dos temas para ir cerrando esta sesión. Ojo, vamos a hacer seguramente una sesión 2 porque ha sido corto el tiempo para comprender la profundidad y el impacto de estas reformas, Tocayo, pero quisiera yo platicar contigo dos cosas y con eso cerramos. Uno, la autocorrección, eso es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Cómo autocorregirme, cómo regularizarme en este sentido y si es que hay algo novedoso al respecto que nos puedas señalar, Tocayo, pero sobre todo el ámbito sancionador, ese que nos vuelve completamente vulnerables por lo que estamos leyendo ahora en esta reforma. ¿Hasta dónde llega la vulnerabilidad ahora con este reglamento, creo, Tocayo, en el ámbito de imposición de multas? Adelante, por favor. Claro, Tocayo, es sumamente importante. Bueno, desde el punto de vista jurídico es, cuando crees que has visto muchas cosas, ves de repente un reglamento, una modificación de un reglamento redactado en este sentido, dices, ¿qué pasa? Las garantías del gobernado, las garantías del administrado, por no llamarlo contribuyente, para no confundirlo con el tema fiscal, están muy sometidas y va junto con pegado, Tocayo, del tema de la autocorrección. Déjame empezar por este segundo para entender los alcances de lo que pretende la autoridad con base en la modificación al artículo 8º y 9º, que también Norma, Angie, Gabo tienen muy presente al ser litigantes de primera y sobre todo tú, Tocayo, en este aspecto, ¿no? Y también nuestro amigo Iván. ¿Qué va a pasar? Recordemos que hasta antes de la reforma del año pasado, de julio del año pasado, esta ley no tenía un cumplimiento espontáneo, solamente era muy limitado y era por una sola infracción y antes de que hubiera una facultad de verificación. No aplicaban las bondades que en materia fiscal lo hemos visto mucho del artículo 73, cumplimiento extemporáneo pero espontáneo, no genera ninguna sanción. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues si lo que quiere la autoridad es tener información de los clientes, quien lleva a cabo la actividad vulnerable, pues nadie se regularizaba porque levantar la mano era, a ver, cometí 100 infracciones porque son 100 avisos, me vas a quitar el primero y me vas a multar por 99. Y entonces no había un incentivo para cumplir con esta ley de manera voluntaria, aunque fuera extemporánea. Se modifica, recordemos que incluso está en el material que ahorita preguntaban en el chat, Tocayo, y que seguramente César y todo su equipo van a distribuir. Había un precedente antes de la reforma del artículo 55, donde decía que sí aplicaba un tema de espontaneidad, pero bajo ciertos parámetros. Y viene la modificación al artículo 55 publicada en julio del año pasado, el artículo 55 de la ley, y creemos que, salvo un tema de redacción totalmente desastrosa, pues era muy plausible porque nos permitía, aunque fuera por única ocasión, regularizar todas las faltas y todas las infracciones, siempre y cuando no llegue la cuestión de verificación. Entonces, hasta ahí íbamos bien, y lo que hace esta reforma al reglamento, o en esta edición, Tocayo, al 55 bis, que comentábamos todo el equipo de Intrade, da las reglas para que tú te puedas llevar a cabo el procedimiento de autocorrección. Es decir, si no, sujetos que se dieron de alta y no han cumplido con la presentación, vámonos a la más onerosa y a la más que le interesa a la autoridad, la presentación de avisos, porque hay expedientes que no vamos a poder integrar de hace 2, 3 años por la fecha de las constancias, pero vamos a pensar que lo que la autoridad quiere imponernos multas de 10,000 UMAS,
1.170.000, 60.000 pesos, porque no hemos presentado avisos. Lo que dice la ley es, corrígete todo antes de que llegue cualquier verificación, porque incluso yo entendía o entiendo, tocayo, que aunque no me vayan a verificar un periodo que yo no me haya corregido, ya no puedo verificar, ya no puedo corregirme. Entonces, sujetos de actividades vulnerables que no se hayan dado de alta y tenían que estar dados de alta en el portal, o que se hayan dado de alta y que no hayan cumplido con la presentación de avisos, o que se hayan dado de alta y no tienen que estar ahí, pero no presentaron los famosos informes en cero que ya tienen carácter de ley, la idea es regularizarlos. Para eso también en Intray tenemos un tema de compliance para ver un tema de regularización integral. Y si hay multas que vamos a sopesar, no es lo mismo una multa de 200 sumas por un expediente no integrado o incluso por un manual a una multa de 10,000 sumas por un aviso. Entonces la regularización siempre tratamos de enfocarla, claro, en todas las vertientes del artículo 18, pero más en el tema de los avisos omisos, porque son las multas más cuantiosas y que la Corte desafortunadamente ha validado. Pero regresando al tema, tocayo, lo que hace la reforma al reglamento en este 55 bis, muchas gracias, Gabo, que está en pantalla, es simplemente señalar de manera clara lo siguiente. Tú tienes que hacer un mea culpa y regularizarte antes de que llegue cualquier verificación. Y si cuando llegue la verificación, dentro del plazo de los 5 días que marca la LEFEPA, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tú tienes que presentar un escrito, nos dan como las condiciones más claras y decir, yo estaba en falta, yo me regularicé antes de esta verificación, pero te estoy informando en el plazo inicial de la verificación, que son los 5 días para desvirtuar hechos y observaciones, que tenía todo esto pendiente y lo tienes que acreditar documentalmente. Digamos que sí se está reglamentando la forma en cómo debemos regularizarnos. Es decir, pero si llega la verificación y yo me empiezo a regularizar, ya no va a ser espontáneo y van a proceder las sanciones como marca el régimen sancionatorio de la ley FPORPI. Pero entonces lo que marca este artículo 55 es, te voy a verificar, tú ya te regularizaste de manera previa al oficio de verificación, a la orden de verificación, entonces en ese plazo de 5 días que tienes, incluso para desvirtuar otros hechos, me tienes que traer el soporte documental, me tienes que decir cuáles obligaciones cumpliste y cuándo era su fecha de vencimiento. Y en ese entonces, ese mea culpa va a ser considerado para que la autoridad se abstenga de sancionar. Ojo, es muy importante, no es que la infracción no se haya cometido. Lo que da la ley y lo que marca ahora el reglamento es una posibilidad para que la autoridad no sancione, pero la infracción o las infracciones van a estar cometidas. Si yo me regularizo, pero no tengo el acompañamiento de un abogado, de un asesor legal, que me diga cómo llevar a cabo la vista de verificación y que exponga cómo tengo que presentar el escrito de mea culpa en términos del artículo 55 bis, me van a multar, porque no nada más basta la regularización antes de tiempo, como lo marcaba la tesis del colegiado que está en el material. Tengo que hacer un escrito y decirle a la autoridad, perdóname. Porque si no le pido perdón, aunque suene muy feo, prácticamente me va a multar. Porque las infracciones, muchas gracias, Gabo, están cometidas. Y pasa lo mismo en el sancionador. Recordemos que la LEFEPA, y va de la mano con lo que vamos a platicar ahorita en el próximo procedimiento, es, tienes 5 días para desvirtuar verificaciones y para contestar un procedimiento sancionador tienes 15 días. Entonces, en cualquiera de estos dos momentos, es el momento procesal oportuno para, independientemente de tu defensa, para desvirtuar observaciones o para defenderte en un PAS, en un procedimiento administrativo sancionador, hacer un mea culpa. Pero, y si no lo haces, por más que te hayas regularizado antes de que llegara la orden de verificación, porque aparte no puede haber un sancionador si previamente no pasamos por el procedimiento de verificación, pues prácticamente tu regularización es totalmente fuera de ley para efectos de que no te sancione. Entonces es muy importante tener a los oficiales de cumplimiento, a los encargados de cumplimiento, que también ahí en las reglas de carácter general vendrá el tema de la certificación de la UIF, que hemos platicado en otras veces, tocayo. Tengo que tener al personal necesario y adecuado para que cuando me estén verificando y yo haya pasado previamente por un matiz de regularización, hacérselo ver a la autoridad, porque si no se lo hago ver, entonces si yo no levanto la mano me van a multar a pesar de que todo haya sido antes de una verificación. Entonces es muy importante, pero esto va de la mano con el otro procedimiento, tocayo, que yo decía que las garantías del administrado se van disminuyendo, porque la lógica de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que aplica supletoriamente, y de un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también está en el material que les vamos a distribuir, tocayo, todos, dice, viene una verificación y viene un procedimiento sancionatorio. Es decir, no puede haber multas aisladas y nada más que las notifique la autoridad. Y el propio artículo 35 de la ley antilavado dice que para la imposición de multas, y ese artículo no fue modificado, es necesario llevar a cabo un procedimiento de verificación y un procedimiento sancionatorio, del artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y quitando la materia fiscal, porque excluye la LEFEPA, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todas las autoridades que pretendan imponer una sanción, aunque es un procedimiento muy pobremente regulado,
tiene que agotarse para llegar a una sanción administrativa y que posteriormente se podrá recurrir. ¿Qué viene en el reglamento en el artículo 8º y 9º, que también está en su material? Ya existía, para dejar en claro que no es una nueva facultad, la posibilidad de que el SAT o la UIF, cualquiera de estas dos entidades, requiriera información. Requiere información, generalmente estaba basada únicamente en la fracción cuarta del artículo 18 y para las entidades colegiadas en el 27 en su correlativo. Pero ahora, a ver, son varios puntos, tocayo, de manera muy rápida para respetar el tiempo de que nos hacen favor de acompañarnos. Ahora, de manera muy rápida, es la facultad para requerir información fuera de un procedimiento de verificación subsiste, nada más que ya no se limita a verificar las obligaciones de la fracción cuarta del artículo 18, que es datos, imágenes y documentos. Ya pueden llevar a cabo estos requerimientos de información, tanto el SAT o la UIF, por cualquiera de las obligaciones del artículo 18, nos pueden pedir el manual, nos pueden pedir los resultados de la auditoría que tú comentabas, mi matriz de riesgos y demás. Y entonces, si no entrego yo información, eso ya estaba, para ser claro, me iban a poner una multa de 200 sumas por no atender. Es como cualquier multa de carácter formal y para eso no hay necesidad prácticamente de agotar un sancionador, ¿no? Como las multas que impone el SAT cuando no entregamos información a una autoridad de carácter fiscal. Pero entonces, si de la información que yo entregue, la autoridad advierte alguna irregularidad en la información, me va a notificar un oficio debidamente circunstanciado, y no es menor el término, porque debe de ser fundado y motivado, es un oficio, no es un acta. En un oficio circunstanciado me van a decir de qué adolece mi información, o qué me falta, o qué incumplo, y me van a dar un plazo solamente de 5 días, sin que tenga posibilidad de prórroga, y en ese sentido, cuando presente la información, la autoridad tendrá 20 días para sancionarme de manera directa. Entonces, esto es lo trascendente, tocayo. Dice el reglamento, la reforma al artículo 9º, que sin necesidad de agotar el procedimiento sancionador de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad me pide información, tengo 10 días, puedo pedir así una prórroga de 5 días, la entrego, si no la entrego tengo una multa como tal de carácter formal, pero si la entrego y la autoridad detecta un grado de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones que me fue requerida, me va a notificar un oficio circunstanciado, me va a dar únicamente 5 días, cuando, por ejemplo, para el sancionador son 15 días para una defensa adecuada, y después de 5 días, en 20 días me dirá si se llevó a cabo si se cometieron infracciones a la ley, al reglamento o a las reglas de carácter general. Y ya no hablo de infracciones formales, sino sustantivas. Me pueden ahí observar avisos, me pueden observar ahí la presentación de avisos, la falta de integración de expedientes. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad de manera práctica? Se está saltando el procedimiento de verificación, el procedimiento de sancionador, y entonces a través de requerimientos de información que antes sí tenía la facultad, ahora me va a sancionar. ¿Qué pasaba si yo entregaba información y no colmaba la autoridad? Estaba obligado, por ejemplo, si la UIF me pedía la información y veía que había incumplimientos, le daba vista al SAT para que me abriera un procedimiento sancionador. Si es el propio SAT el que veía que derivado de estos requerimientos del artículo 8 del reglamento había un grado de incumplimiento sustantivo relacionado nada más con la fracción cuarta, hoy se abre a todas las fracciones del 18, ya no tiene, ordenaba la apertura del procedimiento sancionador. Hoy por hoy lo que dijo el Ejecutivo, y es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, convencional y hasta legal, si me preguntan, es que la autoridad diga, ¿para qué te abro un sancionador? Porque el reglamento me dice que si detecto una irregularidad en este procedimiento de requerimiento de información, que no es ni verificación, y que ya puedo pedir información y documentación de cualquiera de las obligaciones del artículo 18, voy a multarte, y nada más la garantía de defensa y de audiencia son 5 días, sin que tengas posibilidad de prorrogar, y teniendo la multa, pues ya podrás impugnarla. Entonces, es un tema no menor, tocayo, lo platicamos con Nabo, con Angie, con Norma, con todo el equipo, con Iván, es un tema no menor porque entonces, olvidémonos, si de por sí los procedimientos de verificación y sancionatorios, si hacemos una línea de tiempo, tocayo, no son más de 6 meses en lo que tenemos una multa, o tenemos un crédito fiscal por concepto de multas, que a final de cuentas, en términos del artículo 3º del Código Fiscal, son aprovechamientos porque son multas federales, no fiscales, y se vuelven créditos fiscales para un tema de ejecución, que las garantías también sufrimos mucho en el tema del litigio. Entonces ahora la autoridad no quiere ni tardarse 6 meses en verificar y sancionar. La autoridad, en un procedimiento que inicia el día 1 y que puede concluir el máximo en 30 días, por poner una línea del tiempo, porque tiene máximo 15 días el contribuyente, el gobernado, para presentar información, luego 5 días para defenderse, y luego 20 días, vamos a llevarlo a 2 meses, tocayo. La autoridad ya podrá imponer multas sin agotar el procedimiento sancionador, en franca violación a lo que dispone este criterio, que no es de jurisprudencia, pero la lógica es aplicar la LEFEPA y el artículo 35 de la ley antilavado sobre el reglamento, y entonces la autoridad en 2 meses, con un procedimiento de verificación de escritorio de gabinete, podrá multarme, y no son multas formales,
son multas por incumplimiento de obligaciones sustantivas y lo que hace el Ejecutivo al publicar el reglamento es abrir el abanico de que todas las obligaciones puedan ser verificables o puedan ser requeridas, para no confundir nuestro callo a través de este requerimiento de información. Olvídense de las garantías que nosotros que vamos a aconsejar, pues inmediatamente en cuanto se reciba el requerimiento para no consentir la norma, presentar amparo y si eventualmente no se hace, cuando llegue la multa, alegar que este procedimiento es totalmente inconstitucional porque el Ejecutivo de manera muy clara dice, ¿para qué agoto el sancionador? Que si trae ciertos parámetros de garantías conforme a la jurisprudencia de la Corte, si yo nada más te puedo requerir, me entregas información, te sanciono y me ahorro el tema de la verificación, me ahorro el tema en que mis auditores o verificadores tengan algún error que me avise el procedimiento, me ahorro el tema del sancionador y en 2 meses te impondré poner la multa, por ejemplo, de 10,000 lumas por avisos que vi que no presentaste y que tienen que haber sido materia o tendrían que ser materia tocayo del procedimiento de verificación. Y entonces, déjame cerrar con esto, tocayo, un minuto más nada más. Esto nos lleva a la mano a que si yo me regularizo antes de una verificación, el artículo 55 bis que tenemos en pantalla, está en la presentación, me decía, se entiende que tienes que hacer el mea culpa, por así llamarlo, cuando dentro de los 5 días después de que se levante el acta del procedimiento de verificación o dentro de los 15 días cuando estés en el procedimiento de sancionatorio. Pero ¿qué pasa si me van a multar una obligación que yo me regularicé y no me están llevando a cabo una verificación en un procedimiento sancionatorio? El artículo 55 bis se quedó corto y no me dice en este tipo de requerimientos cuál es el momento para hacer el mea culpa y decirle a la autoridad, lo que me estás pidiendo lo presenté extemporáneo pero espontáneo y luego entonces al no haber una cláusula habilitante, entonces sí no hay posibilidad, prácticamente digo, yo lo haría o lo haríamos nosotros cuando deshoguemos las observaciones de 5 días, pero el reglamento, la propia reforma que marca este procedimiento no señala que en estos requerimientos de información que ya acaban con multas que pueden ser muy cuantiosas, cuál es el momento para hacer ese mea culpa tocayo, porque se refieren a los únicos momentos que prevé la ley, que es la verificación y el sancionatorio. Si me van a verificar algo que yo me regularicé y el propio reglamento no me dice cómo hacer mi mea culpa para que también no me vayan a sancionar en ese momento y es una laguna que se queda ahí muy gris. Ese sería el punto, tocayo. Gracias, tocayo. Pues una situación incluso de corte inconstitucional, ¿no? Que ya también estaremos viendo en su momento una vez que lleguen estos actos de fiscalización y que desde luego quienes nos dedicamos a la parte jurídica, ¿no? Haremos valer ante los órganos jurisdiccionales con tal de analizar, con tal de verificar qué es lo que piensa el Poder Judicial de la Federación acerca de estas reformas legislativas. Muchas gracias, tocayo. No sé si hubiera alguna duda, ¿no? Algún comentario hasta el momento. He estado muy pendiente de los comentarios que nos han hecho en el chat de la sesión. No sé si de la gente que nos acompaña el día de hoy, de todos los participantes, somos 135, hubiese algún comentario al respecto. En principio, estos son los temas que de forma muy genérica, quizás de forma muy ejecutiva, vamos a llamarle, se dieron a conocer el día de hoy para irles diciendo, ¿no? Para dónde va esta reforma del reglamento. Y algo muy importante, como ya se mencionó, estar en espera de las reglas y disposiciones de carácter general. En tanto eso no suceda, vamos a seguir comunicando de estas reflexiones, de estos puntos que nos parecen importantes para que todos ustedes lo vayan implementando en su cumplimiento diario. Si no hay preguntas, dice Luis Márquez, buenas tardes, gracias por su excelente e importante presentación. Al contrario, querido Luisito, comercio exterior, ¿eh? Comercio exterior es querido Luis, tú que eres agente aduanal, es un tema, ¿eh? En esto yo creo que se les fue, o sea, yo creo que alguien no se sentó a analizar bien lo que trae la fracción 14 y entonces el tema de la acumulación, entonces el tema de los avisos de 24 horas, entre otros, va a ser una situación importante, salvo que nos aclaren, ¿no? La situación en las reglas que están por publicarse a finales de este semestre. En tanto eso no suceda, esto ya entró en vigor y me parece que hay lagunas importantísimas para el tema de agentes aduanales, entre otros, como ya lo vimos, está involucrado, y solo para hacer un resumen, está involucrado tema préstamo,
¿no? Ojo con esto, el desarrollo inmobiliario, que lo hemos visto desde hace muchos años, lo hemos atendido desde hace muchos años, préstamos inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario, la prestación de servicios profesionales, es otra situación que también ahí dejan vulnerable en razón de esta reforma y que, repito, se da muchísimo en México, y no solamente hay quienes ya están dentro del cumplimiento en el portal, registrados en el portal, sino que también hay muchísimos negocios, muchísimas personas, incluso físicas, profesionistas, que no están cumpliendo con estas obligaciones. Nos preocupa porque cada vez hay mayor fiscalización y con mayor eficacia para todos aquellos que necesiten de mayores datos al respecto. Aquí está nuestro código QR de siempre. Nos ponemos a sus órdenes en esta página de internet, que es www.intrade-mediolo.com. Nuestro correo electrónico, en principio el mío es el antonio@intrade-mediolo.com. Aquellos que lo quisieran hacer y lo prefieran hacer por redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos a sus órdenes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos a la que sigue. Gracias, Angie, gracias, Norma, gracias, Gabo. Querido tocayo, como siempre, excelente, gracias a este gran equipo de trabajo. Nos vemos a la siguiente, que tengan muy buena mañana, muy buena tarde. Hasta luego.